Grupo Moebius, psicoanálisis, Freud Lacan, charlas en la otra escena. Charlas en la otra escena, espacio de charlas y psicoanálisis. En la otra escena. Bueno, no, sí, ya dijimos el título del programa, doctora. Sí. El tema es que ¿de dónde viene el título? La otra escena. Bueno, sí, pues no sé, no sé de dónde viene. No. La otra escena es esa que, por ejemplo, se ve en los sueños. O sea, en los sueños tenemos esa cuestión que se muestra algo, pero en realidad se busca otra escena. No es eso. O sea, el sueño tiene un contenido manifiesto, que es eso que uno sueña, es esa película que uno ve, pero después cuando se hace el trabajo del sueño, se puede llegar a la otra escena, que es donde de alguna forma radica la verdad del sujeto, por así decir. Entonces, esta idea de la otra escena es poder pensar, bueno, vamos a tratar de hablar de eso que está escondido, ¿no? Que está desdibujado, que está disfrazado. Entonces, por eso decimos la otra escena. Aunque hoy me han dicho si era la otra cena. La otra cena. Sí. Manolo, por supuesto. ¿Otra cena más? Otra cena, sí, todas las que... Todas las que pueden. Todas las que haya. Está. Bueno, doctora, ¿qué nos va a platicar esta vez? Bueno, teníamos, la idea era poder trabajar esto de la serie, esta de Netflix, pero bueno, lo pensábamos hacer en vivo, pero no sabemos qué es lo que pasa, pero se nos cayó varias veces, entonces bueno, la idea es poderlo hacer. Bueno, lo grabamos nada más. Sí, solamente la grabación. Adelante. Sí, la serie se llama Criminal España y son 3 capítulos, están en Netflix, de 46 minutos cada uno, o sea, son cortos, solamente 3, y también está Criminal Alemania, Criminal Francia, Criminal Inglaterra, creo que es. O sea, que toman eso. ¿Usted las vio? La de España. Ajá. ¿Y qué le pareció? ¿Lo quiere usted primero? No, dígame usted su parecer. Bueno, la idea que tengo de España son unos interrogatorios de los jefes policíacos con detenidos y son en este caso 2 mujeres, pues me parece que muy al tipo de España, muy fuertes las intervenciones, muy hasta sádicas, ¿no? Algún rasgo ahí perverso realmente. Están interrogando a los detenidos, dos detenidas, y bueno, pues muy prepotentes. Me parece que hay un abogado muy permisivo y bueno, ahí con todo eso ellos resuelven el asunto, ¿no? Uh-huh. Así a grandes rasgos, doctora. Sí. Son interrogatorios que son no porque se hagan delante de un juez, ajá, sino que es para presentar como un interrogatorio primero que le hacen, que dicen que es para colaborar, ¿no? Con la resolución del caso, a ver qué son los detenidos en el acto, ¿no? Sí, son los que tienen conexión, claro, con detenidos en la escena y el primer interrogatorio, ¿no? Ajá, exacto. Digamos que, bueno, tenemos que de pronto contar un poco de qué se trata, aunque no es lo más. Sí. Entonces, es una
un ministerio público, una comisaría, ¿no? Donde llevan a estos que le van a hacer un interrogatorio, y hay un espejo, que es una cámara Gesell en definitiva, porque detrás del espejo están diferentes policías o detectives que están viendo cómo se desarrolla el interrogatorio, del que está a cargo un par de policías, de jefes, comisarios, no sé cómo son los grados dentro de la fuerza, y hay diferentes casos. En el primero interrogan a una mujer que las situaciones que encontraron, ella vive sola, tiene una perra, una dálmata, y tiene un hermano que es heroinómano, un junkie, le dicen, ¿no? Y bueno, que esta mujer está muy arreglada, muy vestida, muy elegante, que fue con un amigo a su casa después de cenar, que teóricamente se habían encontrado por estas redes, ¿no? De tipo Tinder, no sé el nombre que tiene, de encuentro de personas, y que en medio del encuentro, porque ellos habían ido a cenar y después van a la casa de esta mujer, llega este hermano, y según ella dice que se empezaron a pelear, el hermano con este hombre y demás. Entonces ella dice que agarró el perro y se fueron, la perra, y se fueron, y que cuando volvió no había nadie más en la casa. Sin embargo, lo que encuentran es que este hombre estaba desaparecido, manchas de sangre en el sótano o en algún lugar así. Maneja muy bien la situación, el interrogatorio y demás, y hay una policía, una inspectora, ¿no? Una investigadora, y a todo esto se ve todo el tiempo como que tienen que traer una orden de un juez y demás, y la cuestión es que como no logran, ¿no?, que esta mujer diga, porque ellos sospechan, ¿no?, que algo tuvo que ver, y dónde está este hombre, el desaparecido. La cuestión es que traen a la perra esta y le dicen que la van a matar a la perra para ver si en sus vísceras hay partes, encuentran el ADN del desaparecido, porque teóricamente hay una versión que probablemente se hayan deshecho del cadáver dándole de comer a la perra esta carne humana. Ahí es cuando se desestructura esta mujer y confiesa que realmente siempre lo tenían así preparado entre ella y el hermano, y que y le piden dinero, ¿no? Generalmente la víctima esta paga, pero en este caso no, se pelearon y se lo terminaron matando. Y después, sí es verdad, ella salió a caminar con el perro, cuando se encontró que lo había descuartizado al fulano este en unas bolsas, y lo llevaron con el auto hasta un determinado río y ahí lo arrojaron, ¿no? Entonces ella confiesa todo eso, y tiene la dirección donde van a encontrar al hermano. Ese es el primer caso. El segundo caso es de dos hermanas, una de 30, la otra de 15, la de 15 autista, y que se va a bañar, se va a dar un baño, y la más grande queda a cargo de la más chica, de Aurora, la más chica. Y que los padres no estaban, la mamá y el papá, porque se habían ido a hacerse estudios médicos, y cuando vuelven encuentran que se había ahogado la chiquita, la autista. Entonces, bueno, se da todo un interrogatorio allí, hasta que le busca la vuelta, ¿no? La de 30, digamos que no es muy, tiene problemas mentales, ¿no es cierto? Pero entonces, bueno, por unas artimañas que pone en juego la inspectora, termina confesando
que ella la ahogó a la hermana porque no quería que el padre le siguiera haciendo eso, que era eso, y la violaba a la más chica como siempre había violado a la más grande. Entonces, bueno, ahí se resuelve el caso. Y el tercero es de un español que tiene tratos, es mafioso, drogadicto, dealer de drogas, tiene causas anteriores, que mató a uno, que atropelló al otro, que no sé qué, cosas así. Y en este caso lo agarran con 1 kilo de cocaína en un lugar. A la vez se había dado en la ciudad un atentado de terrorismo, ¿no? Que probablemente haya sido con un grupo árabe que había producido Entonces se hace ahí toda una negociación. El tipo siempre de las otras causas por H o por B, o porque en todo el procedimiento para meterlo preso había había tenido errores, entonces no se lo puede meter preso. En el segundo caso había pasado no sé qué cosa y así, como que nunca había ido a la cárcel. Y uno de esos casos, que es cuando él atropella o mata a un chiquito y demás, no, mata a una familia, un matrimonio, el hijito es sobrino de esta policía, de esta investigadora, no sé cómo se llama. Entonces ahí se produce toda una negociación, que si lo metemos preso por esto y si las pruebas por lo otro, y entonces así tienen más años, menos años, todos ellos menos en el caso de la mujer esta, la dueña del perro, todos ellos fueron con su abogado. Y entonces se hace ahí toda una negociación, y entonces pues como para porque el tipo ofrece que le va a dar el paradero de unos narcotraficantes mayores, digamos, más importantes, digamos. Entonces por eso es que hacen esa negociación, como para que entre menos tiempo. Y bueno, está todo encaminándose de esa forma, y hay un policía muy joven que tiene 20 años menos que esta investigadora, y que a la vez ellos fueron amantes, pero la mujer está que como que lo rechaza, ¿no? Entonces, después de toda esa negociación, el policía joven se acerca a la abogada del narcotraficante y le dice: mire, es todo preparado, usted siga por esta línea y pida tal cosa para que, o sea, lo que teóricamente por lo que lo habían agarrado. No iban a hacer nada. O sea, los encerraron, los engañaron. Usted elija el tema de la cocaína, del kilo de cocaína, y no va a haber problema. Entonces hacen así, y todas las causas anteriores, esas quedaron ahí, no se puede hacer nada, y el tipo va a ir preso nada más que 1 año, una cosa por el estilo, porque portaba la cocaína, ¿no? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos lo que sucede. Cuando la policía llega, me refiero a esta mujer policía, llega y se encuentra con el de 20, ¿no? Y le dice: ¿por qué hiciste una cosa así? Te quedaste con la sangre en el ojo, con saña, porque yo de alguna forma te eché, ¿no? O sea, terminé con la relación. Y él dice: no, lo que pasa es que es justicia, ¿no? Esto es lo que se hace, es justicia. Eso es a grandes rasgos, digamos, ¿no? O sea, el resumen de estos 3 procedimientos. Y en principio
lo que quiero decir es que el sujeto del psicoanálisis no es el sujeto de la justicia. El sujeto del psicoanálisis es aquel que realmente en la terapia, en el abordaje desde el psicoanálisis, lo que se busca es que emerja ese sujeto del inconsciente, cuál es su deseo. O sea, no es algo que se pueda decir así, mi deseo es este, digamos, pero digamos donde se le da un estatuto de sujeto que puede expresarse, que puede hacerse cargo, ¿no?, de su propio destino, el artífice de su propio destino, que sea responsable, que pueda proceder, digamos, ¿no?, de acuerdo a la vida que va teniendo y tiene la libertad como para poder ir eligiendo el camino, la vida que quiere realizar. Sin embargo, el sujeto de la justicia, por así decir, es diferente. Es la ley judicial, digamos, es igual para todo el mundo, ¿sí? Y lo que se juzga es un delito. No se juzga, o sea, se juzga un delito y en estas cuestiones de que, bueno, alguien, supongamos, estaba en emoción violenta, ¿no?, o que estaba fuera de sí, no era consciente. Bueno, eso lo único que se puede llegar a considerar son las circunstancias atenuantes. O sea, porque alguien estaba fuera de sí, o estaba alcoholizado, o no estaba consciente, o lo que fuera. Como también por el otro lado están las circunstancias agravantes. O sea, se comprueba que lo premeditó, o se comprueba que lo hizo con mucha hazaña, no sé, circunstancias atenuantes y agravantes. Solamente en esa línea es que en esto de las situaciones atenuantes, o también, bueno, podríamos decir las agravantes, es donde se considera esta cuestión del sujeto, por así decirlo. Porque, insisto, es esta cuestión de que lo que se juzga es un delito, ¿no es cierto? Esto hay que pensarlo mucho, ¿no? O sea, todo el tema de la justicia es un ámbito muy delicado, realmente muy, muy delicado, porque estamos en ese límite, ¿no?, en ese límite que es donde actúa la ley, ¿sí? O sea, la justicia como concepto ideal, sí, la justicia existe, pero realmente lo que se aplica es algo que justamente, valga la redundancia, no tiene en la aplicación, son más las veces que se produce la injusticia que la justicia, digamos. Y creo que esta serie es lo que nos quiere mostrar, ¿no? O sea, nos quiere mostrar eso, ¿no? Cuando llegan estas personas, que podrían ser, por ejemplo, tomemos el caso de la chica esta que era violada por el padre, por poner un ejemplo. Ella llega y realmente había había ahogado a su hermana, ¿sí? Y si seguía el interrogatorio con el primer policía que le estaba haciendo, estaba a las claras que la asesinara a ella. Entonces, con la sensibilidad de la policía esta, se logra determinar o ver que es otra la historia. No es eso lo que se muestra, es esto de la otra escena que decíamos recién. Me acuerdo que hay una película muy interesante, muchas veces la hemos trabajado, que es tesis sobre un asesinato, sobre un crimen, una cosa así. Tendrá unos 10 años tal vez la película, en la que nos muestra que
se produce un asesinato en un determinado lugar, que en este caso era la Facultad de Abogacía. Se produce allí un asesinato, se empieza toda la investigación y si se toman, ¿no?, determinados elementos, se concluye que el culpable era uno. Pero si por otro lado se tomaban otros elementos para la lectura, el culpable era otro, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos en psicoanálisis como el paradigma indiciario, que viene de indicios, de indicadores, ¿no?, de índices. Esto surge, ese paradigma que no solamente se utiliza en psicoanálisis, sino también en otras ciencias sociales, tiene que ver porque allá por el Renacimiento había grandes pintores, que es cuando empieza toda la burguesía, el surgimiento de la burguesía, y empiezan a aparecer todas estas cuestiones de retratos. O sea, los burgueses empiezan a retratarse. Recordemos que durante la Edad Media y antes también, siempre lo que se pintaba eran escenas bíblicas, ¿no?, que tenían que ver con esto de la religión. Cuando surge todo este dinero, toda esta riqueza en la clase social de la burguesía, se empiezan con los retratos y empiezan a aparecer estafas, ¿cómo se dice? Los que pintan y parecen que es pintado por un pintor famoso, pero en realidad era una, no sé, estafa, ¿qué otro? ¿Copia falsa? Claro, una copia falsa, digamos, ¿no? Pero eran vendidos como si era un original. Entonces surge este paradigma indiciario, que empiezan a ver, qué sé yo, no sé, por decir Leonardo o pintores así muy famosos, el Greco, pero bueno, ya es más acá. Hay determinadas partes del rostro o del cuerpo que son siempre igual. O sea, qué sé yo, la oreja, el pie, no sé, determinadas cosas así, que el mismo pintor siempre las pinta igual, porque más allá de la cara, las orejas siempre la pinta del mismo modo. Entonces, se especializan en esos detalles. Y entonces, cuando le presentan una obra para ver si es auténtica o no, se fijan en eso y dicen, ¿por qué? Demuestran, ¿no? O sea, tal pintor famoso lo hubiera pintado de otra forma. Entonces, desde ahí se toma como, digamos, como herramienta, como instrumento para poder leer la realidad. O sea, con esto nosotros lo trabajamos desde Lacan, pero la verdad absoluta no existe. Baste que suceda, supongamos, un choque en la calle, dos autos o como sea, y los dos, ¿sí?, dicen que tienen razón, que esa es su verdad, es la verdad, ¿no? O sea, la verdad total y absoluta, esa es imposible de asir, de agarrar, ¿no? Entonces, sabemos desde ahí que todo lo que es del orden de lo real es imposible de asirlo, ¿no?, de abordarlo, de abarcarlo. Por más que tengamos diferentes ángulos como para poder hacer un análisis de una situación o de un objeto, lo que sea, nunca vamos a poder tenerlo, ¿no? Entonces, me parece que esto se ve, por ejemplo, lo podemos ver en este caso de la chica que era violada por el padre, las dos chicas. Vemos cómo, si se toman determinados elementos desde un ángulo, se puede pensar de una forma, y si se toma del otro, es algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, a lo que apuntamos, ¿no?, a lo que apuntamos desde el psicoanálisis es a escuchar
al sujeto lo que tiene para decir, porque esa es su verdad. O sea, de haber un paciente imaginario, digamos, que dice que tiene, que se le presenta determinado santo, la Virgen o no sé, por más que uno suponga que eso no es real, uno tiene que poder escuchar la verdad de ese sujeto, porque por algún motivo en especial esa alucinación está teniendo lugar. Entonces, en el caso de las alucinaciones o los delirios, es algo que no se puede, eso no se desmorona, no se toca, ¿sí? Porque está cumpliendo alguna función dentro de la tramitación de los procesos mentales, está cumpliendo alguna función, que viene en lugar de otra cosa. Hay, por ejemplo, nos cuenta Freud el caso de aquella muchacha que el hermano vivía en la ciudad y estudiaba en una determinada universidad. En un determinado momento, para unas fiestas, unas vacaciones, este hermano viene con un amigo y este amigo corteja a la hermana, a la muchacha pasean y van y vienen, al punto que le propone matrimonio y que a la siguiente oportunidad, que sería en tanto tiempo para unas vacaciones, iba a venir para pedir su mano y que se iban a casar. La cuestión es que cuando llega el tren, que viene el hermano y teóricamente iba a venir el joven viene solo. Y entonces explica que había resultado un fraude el amigo este. Sin embargo, la chica esta todo el tiempo se comporta, durante todo ese tiempo, como si este invitado estuviera. Le ponía un plato en la mesa, hablaba con él, salían a caminar por el parque, ella sola, o sea, se comportaba como si estuviera. Entonces, cuenta Freud que eso queda como parte de la historia de este sujeto y que no es conveniente remover ese tipo de cosas porque queda como una historia para que no se corte la historia, para que no se corte esa, porque ¿qué es lo que pasa en una desestructuración subjetiva? En una desestructuración subjetiva, todo ese encadenamiento, todo ese recorrido histórico de la vida de alguien se interrumpe, ¿sí? Y tiene que, en una desestructuración, todo eso tiene que volver de alguna forma a reorganizarse, que generalmente no es de lo más, es como un cristal, ¿no? Que se cuarteó, las heridas, las cicatrices van a quedar. Entonces, más vale dejar así, ¿no? Porque la tendencia del aparato psíquico, o sea, de la subjetividad de ese sujeto del inconsciente, es a preservar la vida y a seguir adelante, ¿sí? Eso no es solamente sucede con personas que tienen algún tipo de padecimiento importante o desestructuración, no. Es una tendencia del aparato psíquico, que es natural, digamos, sucede así. ¿Qué es lo que pasa? Hablábamos al principio de la función del sueño, ¿no? El sueño, justamente, hay una serie de representaciones que tratan de descargarse, ese aparato psíquico trata de descargarse, pero si afloraran, ¿no? Se descarga, o sea, me refiero, son padecimientos importantes, pero si se descargaran así, directamente, sin ningún tipo de disfraz,
sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de... sería muy penoso, muy doloroso para el soñante. Entonces, el sueño lo que hace, lo que hablábamos al principio, desde ese contenido latente, que es fuerte y que busca la descarga, se produce una serie de movimientos, de disfraces, de disimulaciones, hasta que se logra el contenido manifiesto. Y muchas veces uno sueña cosas ridículas o irracionales. ¿Podés creer que yo salía corriendo y volaba? Entonces la casa no era mi casa, yo sabía que era mi casa, pero en realidad era la escuela. O sea, se van desfigurando, se va cambiando. Porque la idea ¿cuál es? Que el soñante no se despierte para que todos los procesos metabólicos que tienen lugar mientras uno duerme, el organismo siga en el proceso. Ahora bien, cuando el sueño ya se torna en una pesadilla, entonces el aparato psíquico prefiere despertarnos para que no siga el padecimiento. Es eso del estilo. Y entonces yo estaba y de pronto ¿y qué pasó? Y me desperté. O sea, eso, ¿no? O sea, cuando llega algo terrible es como que uno se despierta. Entonces, esa tendencia que tiene el aparato psíquico a no tocar, digamos, a desfigurar, ¿no? A disimular, es algo que es un proceso que todo el aparato psíquico tiene. Y en esa misma línea es que estoy diciendo que este tipo de alucinaciones, que era el caso que estábamos tomando, de delirios, más vale eso dejarlo, ¿sí? Y poco a poco, si alguien está en algún tipo de trabajo terapéutico, eso podrá verse o no, siempre y cuando el sujeto lo traiga, ¿sí? lo quiera hablar y lo pueda hacer. Bueno, todo eso, ¿sí? O sea, esto de poder escuchar al sujeto, sus padeceres, creerle, ¿sí? No juzgarlo. Uno en psicoanálisis no juzga a nadie. Porque lo que está haciendo es simplemente ser un frontón, ¿no? Un espejo, algo que uno le devuelve al paciente lo que está hablando, ¿no? Entonces, el sujeto, con esto quiero mostrar que el sujeto del psicoanálisis no es el sujeto de la justicia, ni tampoco el de la ciencia, porque el sujeto de la ciencia lo que busca es justamente esta cuestión de que el organismo siga funcionando, ¿sí? O sea, preservando eso. Por eso, cuando podemos, el tema de la psiquiatría, ¿no? Uno escucha, ve en televisión, ve los videos de YouTube y demás, es que las neuronas no sé qué y los incluso hay mucha automedicación, ¿no? Y esto es considerar a toda la población igual. Ese es el lado negativo, digamos, de la ciencia, en este caso de la psiquiatría, la especialidad de la psiquiatría. Por eso es muy importante poder trabajar, ¿sí? Codo a codo, porque es real que cuando están estas alucinaciones o esta joven, como se veía allí, que estaba sufriendo padecimientos muy importantes, es verdad que los
medicamentos psiquiátricos bajan el nivel de padecimiento, sean las alucinaciones, eso se baja, pero lo importante es que no se apague totalmente el sujeto, ¿no? que pueda hablar, que pueda expresarse, que pueda escuchar, ¿sí? O sea, es muy importante eso, ¿no? Trabajar codo a codo, digamos, ¿no? Supongamos en padecimientos mentales importantes, trabajar el psiquiatra con, en este caso, con un psicólogo psicoanalista, que es la ciencia que más escucha al sujeto del inconsciente. Esto con respecto a estos abordajes, por ejemplo, la policía esta, ¿no? Como personaje, para mí no era para nada creíble, ¿no? O sea, que pasaba de ser una psicóloga a ser una fan fatal, o sea, no era un personaje muy creíble que digamos. Ahora, los tres casos, digamos, los imputados, no sé si son imputados, no conozco mucho la terminología de la justicia, digamos. Estos, ¿no? Que venían a declarar estos testigos, no sé cómo sería. Sí, realmente muy interesante. Por ejemplo, en el primer caso de esta mujer, ¿no? Una manipuladora de acá la China, ¿no? O sea, ella, cómo podía, ¿no? O sea, cómo manejaba la situación, cómo la tenía perfectamente armada toda la historia, hasta que hay una fisura, que es la relación que tiene ella con la perra, y que en un momento la policía esta, la investigadora, le dice, lo que pasa es que usted es la perra, ¿no? Y entonces ella lo reconoce y dice sí, porque es hermosa. No era justamente una mujer bella, una mujer bonita, no era bonita. Muy buena actriz, realmente muy buena actriz. Pero incluso había algo así como del orden del odio hacia los hombres, porque cómo los manejaba, cómo los manipulaba y cómo les sacaba provecho, ¿no es cierto? Porque ella estaba en eso. Entonces, tenemos a este caso de esta manipuladora que manejaba la situación hasta que le metieron el dedo en la llaga, y entonces ahí se estructuró, digamos, tiró todas las máscaras y los disfraces y mostró quién realmente era, ¿no? Entonces también, porque es muy rica la serie, es muy rica, porque, por ejemplo, hay una crítica, o al menos un signo de pregunta, a estas aplicaciones, ¿no? de encontrarse con personas a través de Facebook, no, de estas aplicaciones. Uno pone un perfil, ¿no? Soy así, y pito y flauta y demás, ¿no? Que incluso estaba viendo, hay otra serie, el estafador de Tinder, una cosa así. ¿Estafador de qué? Tinder es la Tinder. primera de estas aplicaciones de encuentros, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces el fulano ponía una foto de 5 años atrás. Entonces, claro, y era, ¿dónde lo leí? Qué sé yo, no lee tantas cosas. Y entonces era el gran seductor. Era genial el fulano hasta que mostraba la hilacha. Entonces después o le sacaba dinero, o era violento, o era adicto, o era vago, no sé, cosas por el estilo. Entonces, bueno, eso, ¿no? Esto que está en juego ahora, que está en boga, digamos, que se está dando, es como que uno prende una luz amarilla al menos, ¿no? O sea, con respecto a estas
aplicaciones que se están dando. Que también, bueno, esto creo que comienza ya en Facebook. ¿Cuándo empieza Facebook? Yo no me acuerdo, pero ¿qué será? Los 2000, más o menos. 2000, qué sé yo. Y que bueno, todo esto, que se empiezan a conectar y se empiezan a relacionar y después, bueno, como que hay que tener mucho cuidado. Con respecto a la segunda de las protagonistas, esta muchachita, ¿no? Esa denuncia, otra denuncia, ¿no? Esa denuncia, ¿qué es lo que pasa en las familias, ¿no? O sea, ¿cómo poder llegar, no poder escuchar, saber qué es lo que pasa a los sujetos dentro de una familia sin... es muy delicado el tema, ¿no? Porque de pronto van los chicos a la escuela, ¿no? ¿Qué pasa en esa casa? O lo que pasaba en las iglesias, ¿no? O sea que ¿se acuerda que nosotros tuvimos el testimonio? Se hizo una película incluso de este joven que vino a Moebius y que el cura de la colonia era como muy querido, muy reconocido y no sé qué, y venía siempre a comer a la casa. Él era un chiquito de 10 años, 12, una cosa así. Iba a la iglesia siempre, y era monaguillo y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces la madre lo invitaba a comer en esa colonia, que el cura fuera a comer ahí, era todo como una cosa así como muy importante. Y entonces el cura le empezó a decir a la madre si le permite, porque era como un amigo de la familia, que tenía en Cuernavaca una casa, no sé qué, no sé cómo, si podía llevar al chico y los padres lo dejaron. Y ahí durante años este cura abusaba del chico Este muchacho después ya de grande, él logra comentarle, creo que es a la novia, él era heterosexual, pero por lo que había pasado, ¿sí? Entonces lo buscan al cura, porque la iglesia en ese entonces tapaba todas esas cosas y al cura lo iban cambiando de estado en estado allá en México. Y esto creo que se repite por miles en todo el mundo. No estoy diciendo que sea México, simplemente estoy hablando de este testimonio directo que vino el joven y que hicieron una película. La película la tenemos en algún lado, tenemos que recuperar el DVD que se nos descompuso. Pero está esa película y es así. Entonces él puede dar testimonio. Fíjese como de vuelta esto, ¿no? De que alguien puede decir su verdad, ¿no? Puede hacerla pública, puede mostrar lo que pasa, el alivio que le trae, porque este joven nos decía eso, que había sido terrible. Yo hablo de esto porque él vino y lo hizo público, ¿no? Sino por el secreto profesional y la cuestión, bueno, la postura que tenemos desde el psicoanálisis, no hablamos de estas cosas, de los casos, digamos. Por eso es que tomamos películas y series. Entonces, él nos contaba el alivio que había sido para él cuando pudo, incluso lo encontró al cura, y yo no sé si no le di unas piñas, unas trompadas, o me equivoco. Sí, varias veces lo perseguía en las diferentes iglesias, sí. Lo denunciaba, era lo que hacía su venganza quizás, ¿no? Uh-huh, sí, pero una vez creo que le di unas cuantas trompadas, si no me equivoco. Entonces, bueno, tenemos, ¿qué pasa, no? O sea, ¿cómo se hace con esto, no? Con seres
indefensos, ¿no? O sea, a veces la violencia doméstica, sin llegar a estas cuestiones de violaciones y abusos, pero la violencia doméstica o el maltrato a las mujeres, o no sé, son asignaturas pendientes que como sociedad tenemos, ¿no es cierto? ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sí, tenemos un montón de respuestas, ¿no es cierto? No es cuestión de enumerarlas ahora, pero digamos, creo que lo que nos viene a mostrar la serie en ese punto, me parece que es una denuncia que se está haciendo al respecto. Y en el último de los casos es cuán indefensos estamos porque uno supone que llega un juicio, o sea que está el juez y que el juez va a hacer justicia, lo que decíamos al principio, pero resulta ser que todas las pruebas fueron presentadas por la policía o por los que juntan las pruebas, o no sé cómo es la historia. Y ya desde ahí es tendencioso. No hace mucho hubo un tiroteo acá de la policía, mataron a un chico, que eran 4 chicos que venían después de practicar un deporte, y los cruzó la policía y mataron a uno y los otros 3 corrieron, y bueno, y no sé cómo fue la historia. Y se comprobó que les habían puesto un arma y les habían puesto cocaína, bolsitas de... La misma policía, corruptos, la policía, por supuesto. Entonces eso que le plantan pruebas es algo que uno lo escucha, ¿sí? Uno lo escucha todo el tiempo, ¿no? O sea, usted me decía que en México en una época, no me acuerdo en qué década era eso, que más vale no salir de noche si había una patrulla, un patrullero, porque no era muy seguro, digamos, ¿no? Ese encuentro con esta gente. Entonces, pienso eso, ¿no? Que estamos indefensos. O sea, no solamente es los criminales, y cuando hablo de criminales me refiero a los delincuentes, no necesariamente. Yo cuando era chica pensaba que criminal era igual que asesinato, ¿no? Que criminal significa delincuencia. Entonces, no solamente es la cuestión de la delincuencia, sino también de estas fuerzas del orden. Qué terrible, ¿no? Ahí estaba viendo hoy una foto de que en la dictadura hoy se cumplen 30 años de un paro y movilización de la CGT, de los trabajadores. Y estaba viendo la foto, la policía reprimiendo, ¿no? Y el derecho a huelga se supone que es. Uh-huh. Así es que por ahí la serie es algún es lo que se me ocurre a pensar, ¿sí? O sea, como todo es muy lábil, todo muy tendencioso, todo muy por ahí la cosa. Muy bien, doctora. Bueno. ¿Terminamos? Sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches, será hasta el miércoles que viene si todo va bien. Sí, sí hay internet. Hasta luego. Hasta luego.